Facultad de Bellas Artes y también profesor en la Facultad de Ciencia y Tecnología. Así que, digamos que aúna dos mundos, el mundo de la ciencia y el mundo, en este caso, de las bellas artes. Óscar es, además, divulgador. No solamente vive en el mundo de la ciencia, sino que también vive para ese mundo de los medios de comunicación, de la divulgación. Colabora habitualmente con Radio Euskadi, con Euskadi Ratia, y ha recibido premios por esa labor divulgativa, además de ser investigador, como decía. Así que, eso, lo que yo les decía, ¿no? No soy ni psicólogo, ni soy químico como él, no sé interpretar por qué se marchitan los girasoles, pero realmente como periodista me encanta que alguien que tiene cosas importantes que decir o interesantes que decir nos las cuente. Y si además, como es el caso de Óscar, lo hace en un libro en el que mezcla historia con anécdotas y con un montón de referencias, pues mucho mejor, porque realmente es un libro interesante de leer. Y seguro que va a ser un libro interesante de contar, que es lo que va a hacer un poquito aquí esta tarde. Así que yo, Óscar, estoy interesadísimo en que me cuentes la razón por la que se marchitan los girasoles e incluso que me digas a mí y al resto si realmente Napoleón murió por el color verde. Es una de las cosas que cuenta en el libro. Así que, Óscar, cuando quieras, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias, Javier, por la presentación. Creo que mis padres estarán contentos con todo lo que has contado. ¿Se me oye bien? Yo tengo un poco... ¿Sí? Vale. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por venir a las últimas incorporaciones. Pensaba que no iban a venir, encima. Y os voy a hablar un poco de mi libro, ¿vale? ¿Quién no ha querido decir eso alguna vez? Y para hablar del libro os tengo que presentar a este señor, ¿vale? Dmitri Ivanovich Mendeleev, que es el padre de la tabla periódica y el culpable de que yo esté aquí. Aunque cuando hablamos de padres de alguna cosa en el mundo de la ciencia, tenemos que hacerlo con un poco de cuidado, ¿no? Porque la ciencia avanza normalmente poco a poco. Antes de que este señor presentase su tabla periódica, ya había habido otros intentos para ordenar los elementos, un sistema de tríadas, un sistema de octavas, pero finalmente el método que presentó Mendeleev fue el más satisfactorio, el que mejor funcionó. Y la genialidad de este método no solo es que ordenó los elementos por su peso atómico y por sus propiedades, sino que dejó ciertos huecos en la tabla periódica. Había elementos que todavía no se conocían y él predijo que existían. Hay que tener mucha seguridad en sí mismo para hacer eso. Dejó ciertos huecos y con el paso del tiempo esos elementos se fueron descubriendo. Hablamos de 1869, hace 151 años. En el siglo XIX se descubrieron muchos elementos, también en el siglo XX y hasta el siglo XXI. Algunos elementos, más que descubrirse, realmente se han sintetizado. Lo que tenemos hoy en día como tabla periódica sería esto de aquí. Cuando Mendeleev propuso su tabla, había unos 60 elementos. Ahora ya conocemos 118. Esta que tenéis aquí es la tabla periódica que utilizamos en la Facultad de Ciencia. Ya veis que aquí aparece el símbolo de la universidad. Y cuando yo estudiaba, que bueno, tampoco ha sido hace tanto, estos elementos de aquí ni estaban. Y si veis una tabla periódica un poquito antigua, veréis que aquí o no aparece ni esta fila o aparecen unos números muy raros, UN, UT, ¿vale? Eso es porque esos elementos se han ido poco a poco descubriendo. Ahora aquí tenemos San Juan de Gaztelugatxe, en la tabla a la que me refería antes estaba el Guggenheim, ¿vale? Son muy bonitas, se ve que nos gustan los clichés también. Y tenemos una tabla en la que recogemos 118 elementos. Os decía que Mendeleev hizo su propuesta en 1869. Así que el año pasado se cumplieron 150 aniversario. Y como somos muy de celebraciones y aprovechamos cualquier excusa para hacer cosas, pues se nombró a 2019 el Año Internacional de la Tabla Periódica. Y hubo muchísimos eventos.
de divulgación y, no sé, por ejemplo, en la universidad, en nuestra facultad, se hizo una tabla periódica de gran tamaño y dentro se han ido poniendo elementos químicos. Yo, como me dedico a divulgar ciencia y arte, pues pensé que tenía que hacer algo especial ese año y decidí trabajar esa conexión entre los elementos químicos y el arte. Entonces, en el cuaderno de cultura científica fui escribiendo artículos sobre este tema, también colaborando en la radio con la mecánica del caracol, y empecé un evento en Twitter. Twitter, lo conoceréis, es una red social donde la gente se pelea, donde políticos y futbolistas dicen tonterías, pero también sirve para hacer cosas de interés cultural. Si no, os invito a que miréis, hay un hashtag que se llama Twitter Cultural, que se puede aprender muchísimas cosas. Dentro de ese intento de hacer Twitter algo un poco más didáctico, empecé una iniciativa que, bueno, se llama Quimicarte, ese es el hashtag, y lo que fui haciendo fue poner un tweet sobre cada elemento, conectándolo con el mundo del arte. El evento lo empecé en un programa, en una especie de congreso que se llama Ciencia en Redes, que fue el 15 de marzo en Barcelona, y empecé con el hidrógeno. Y poco a poco fui rellenando la tabla periódica a base de tweets. Algunos son muy sencillos. Si pensamos en el hierro, Fe, pues el hierro se ha usado desde la prehistoria para hacer pigmentos, se sigue usando hoy en día. Entonces eso era relativamente sencillo. Según avanza la tabla periódica y llegamos a elementos que ya no son abundantes o que se sintetizan, pues no se pueden utilizar para hacer arte. Pero bueno, había que darle una vuelta. Por ejemplo, aquí os traigo el meitnerio. Es un elemento químico nombrado en honor a Lise Meitner, que fue una pionera en la investigación de la fisión nuclear. Y obviamente eso no se utiliza para hacer arte. Pero en una universidad de Alemania le hicieron un homenaje, hicieron un concurso entre diferentes artistas y pues la ganadora hizo esta estatua de Lise Meitner. Y así seguí hasta llegar al último elemento, el oganesón. Del oganesón se han sintetizado un puñado de átomos y obviamente no se han utilizado para hacer arte, pero para celebrar ese hecho se hizo una serie de sellos que tienen cierto valor artístico. Y bueno, como curiosidad deciros que este es el último elemento químico de la tabla periódica y lleva el apellido de un señor que está vivo todavía. ¿Vale? Imaginaros pues, ser químico y tener tu nombre en la tabla periódica. ¿Vale? Bueno, y ya voy a hablar del libro. Esto era un poco para introducirlo. La cuestión es que un día José Ramón Alonso, que es un grandísimo divulgador, un señor que ha escrito no sé si 40 libros o algo así, y dirige una colección para la editorial Cálamo, me propuso si quería escribir un libro. Y obviamente le dije que sí, y le comenté que estaba trabajando en eso en 2019 y que si le parecía bien se le podía dar forma de libro. Y me dijo que adelante, así que aquí está el libro dentro de la serie Arca de Darwin, que es la serie que dirige José Ramón Alonso. Yo, como soy honesto, no me he leído todos estos libros, pero sí que os puedo recomendar, por ejemplo, El naranja de aquí, de Daniel Torregrosa, que tiene una temática muy interesante. Se llama Del mito al laboratorio, y igual que yo conecto ciencia y arte, él conecta ciencia y mitología, que son mundos que podríamos pensar que están muy separados. Este libro también es un clásico, por ejemplo, de José Manuel López Nicolás, y luego también hay libros de grandes divulgadores como el propio José Ramón o Esther Samper, por poner algunos. Y dicho eso, os voy a explicar un poco cómo he organizado este libro. ¿Vale? Me han dicho que os hablé durante media hora más o menos. Ahora os voy a explicar cómo he organizado el libro y luego os cuento una historia para acabar. ¿Vale? Esta es la tabla periódica. Obviamente no he hecho 118 capítulos. Si no, igual presentaba el libro, no sé, para el 200 aniversario o algo así. Así que lo que he hecho es elegir aquellos elementos que tienen un mayor uso en el mundo del arte. ¿Vale? Los que me parecían más interesantes para tratar. Y ahora, además de estos 12 que tenemos aquí,
hice otro capítulo para tratar aquellos elementos que igual no tenían pues, enjundia para darles un capítulo por sí mismos, pero sí que quería destacar, ¿vale? Eso los metí todos juntos en otro capítulo. Así que hay 13 capítulos. Y vamos a hacer un recorrido muy rápido, viendo algunos casos, para ver si despierta un poco vuestro interés. Y empezamos por el átomo más ligero. Y os he traído esta noticia, que, bueno, si habéis estado siguiendo las noticias un poquito, habéis oído que en Egipto han descubierto no sé cuántas momias, ¿vale? Y que llevan 2.500 años sin abrirse. La gente muy graciosa decía, no las abráis este año, que con lo que ha pasado en 2020, ¿no? Bueno, las han abierto. ¿Y por qué os traigo esto? Porque uno de los pigmentos que se usó en el siglo XIX se conoce como marrón de momia. Y se lograba, según dicen, cogiendo la momia y machacándola. ¿Vale? Es un pigmento. ¿Por qué hablo del carbono? Pues al final el carbono es la base de la vida. En este caso están muertos, ¿no? Pero es la base de la vida en el sentido de que las grasas, las proteínas, los hidratos de carbono están formadas con carbono. ¿Vale? Si seguimos un poquito en la tabla periódica, otro elemento de gran interés es el silicio. El silicio está en muchísimos pigmentos. También está en el vidrio. Pensad que para hacer vidrio lo que hacemos es derretir arena, fundir arena. Pero lo que tenéis ahí no es vidrio, eso es un tipo de cuarzo, se llama cristal de roca. Y es una pieza que está en el Museo del Prado y pertenece al Tesoro del Delfín. Esa obra tiene unos 500 años y llegó al Museo del Prado, bueno, porque pertenecía a los Borbón. Y se llama el Tesoro del Delfín porque los franceses, al heredero al trono francés, pues le llamaban el Delfín. ¿Vale? Y de ahí, pues tenemos esto y muchísimos más. ¿Vale? Y están hechos con cuarzo, ¿vale? Un óxido con silicio. El siguiente es el titanio. Sabéis lo que voy a poner, ¿no? Para el titanio. ¿Vale? Bueno, pues aquí está el Guggenheim. Obviamente, estando en Bilbao, pues he hablado del titanio en el Guggenheim, pero igual os sorprende saber que no es el uso más importante del titanio en el arte. ¿Vale? Se utiliza en arquitectura, como decoración, pero realmente el titanio en lo que más se usa es en una pintura, que se llama blanco de titanio. Y se calcula que 1/3 de las ventas del dinero que se mueve en pintura es por este blanco de titanio. Hay que pensar que el blanco lo utilizamos para muchas cosas. No estoy hablando solo de arte, estoy hablando de pintura a nivel industrial, para pintar casas, por ejemplo. Y pensad que el blanco no solo sirve para pintar de blanco, sino para controlar la tonalidad de otras pinturas. Ahora vamos al cromo. Esto no es una obra de arte en sí, es un trocito de una obra de arte. ¿Vale? Ahora que está de moda esto de involucrar al público, ¿vale? No voy a sacar a nadie, pero quiero que levantéis la mano si creéis que sabéis de qué artista es esto. Podéis levantarlo sin miedo, ¿eh? ¿Vale? ¿Y creéis que sabéis qué obra es? ¿Vale? Me da mucha vergüenza hay aquí. Bueno, yo creo que sí lo sabéis, ¿vale? Si no. ¿Eh? Este trocito de aquí es esto de aquí. ¿Vale? Hoy en día en Google tienen algunos cuadros puestos ahí con una calidad increíble que puedes entrar hasta dentro de la pintura, ¿vale? Y vemos la pincelada, el impasto que usó Van Gogh. Incluso podemos ver las craqueladuras de la pintura. ¿Vale? Ese es un amarillo de cromo del que voy a hablar un poquito más después. Vale. Pasamos del amarillo al azul. Y estamos en el cobalto. Cuando veáis el cobalto, normalmente va a ser azul. Hay varios pigmentos azules. Se utiliza también en el vidriado. ¿Vale? Si habéis estado en Holanda alguna vez, habréis visto que les gustan mucho los azulejos con azul y blanco, ¿no? Pues el azul ese es de cobalto. El blanco es de estaño, el azul de cobalto. Pero aquí os he traído otra cosa. Este es el azul de Chartres,
¿vale? No lo voy a decir en francés, pero sería este azul que tenéis aquí, y es tan especial porque en el siglo XII, a finales del siglo XII, principio del siglo XIII, cuando aparece el arte gótico, ¿vale? La arquitectura gótica, y se empiezan a llenar las catedrales e iglesias de ventanales, se juega con la luz. Se juega con la luz y se juega con el color. Y lograr las vidrieras azules era muy, muy difícil. Y algunos artesanos que eran capaces de hacerlo guardaban el polvo que usaban para crear el vidrio azul como un tesoro. Y ese polvo no era otra cosa que un óxido de cobalto. No lo sabían, ¿vale? Para ellos era una sustancia que daba color azul. El cobalto todavía no se había descubierto, pero ya era importante en el mundo del arte, incluso antes de saber lo que era. Y bueno, para compensar la foto de Bilbao, ahora he traído una de Donosti. ¿Vale? El hierro. El hierro se ha utilizado muchísimo en arquitectura y en escultura. Aquí tenemos esta obra de Chillida, y lo que tenemos aquí no es realmente hierro puro. Es un tipo de acero. Es un acero que se llama acero Corten y que tiene también carbono, tiene cromo y tiene otros compuestos químicos. Lo reconoceréis, no hace falta ir a Donosti para ver esto. Por ejemplo, si os paseáis por enfrente del ayuntamiento, veréis una escultura de Oteiza hecha con el mismo material. ¿Vale? Es bastante típico de la escuela de escultura vasca. ¿Vale? Oteiza, Chillida, Basterrechea. Vale. ¿Veis esto? ¿Vale? La ha creado una pátina natural. Es una pátina que ayuda a proteger a ese material. Y aquí, hablando de pátinas, en el cobre también aparece una. ¿Vale? Si pensáis en el cobre, no vais a pensar en el color verde en principio. Cuando pensamos en cobre, yo por lo menos pienso en un color rojizo. El cobre también se utiliza mucho para hacer una aleación, que es el bronce. Y el bronce tampoco es verde, en principio. Pero, sin embargo, muchas estatuas de cobre y muchas estatuas de bronce son verdes. Si pensáis en la Estatua de la Libertad es verde, ¿no? Pues está hecha de cobre. Y el cobre no es verde. ¿Qué es lo que sucede? Que el paso de tiempo afecta a las obras. Y en el caso de la Estatua de la Libertad, cuando la hicieron, cuando la construyeron, sí que era rojiza. Pero poco a poco, por los compuestos que hay en la atmósfera, se va creando una pátina de color verde-azul. Y lo mismo pasa con este pensador de Rodin. Si veis por aquí se ve un poquito más oscuro el color que tendría originalmente, pero con el paso del tiempo va apareciendo este color verde. ¿Vale? Hay muchísimos pensadores de estos por el mundo. Os he traído uno que está en Copenhague porque es el más verde que he encontrado. ¿Vale? Pero hay varios. Vale. Y aquí está el arsénico. ¿Vale? El arsénico lo he puesto porque hay un señor del público, Miquel, que me ha dicho que no compraba el libro si no ponía el arsénico. Así que, bueno, con tal de vender, lo pongo. ¿Vale? Entonces, el arsénico es un poderoso veneno. Igual lo primero que pensáis con arsénico es en Agatha Christie o en los Borgia, ¿no? Matando gente con este elemento químico. Pero también se ha utilizado para hacer pigmentos. Pigmentos amarillos, naranjas o verdes, como es el caso. Esta obra que os he traído aquí es de Matisse y realmente no es la que más me gusta con arsénico. A mí la que más me gusta con arsénico es una de Van Gogh. Pero si os pongo otro Van Gogh vais a pensar que es el único artista que conozco. Así que bueno, he intentado repartir un poco las obras. ¿Vale? Bien. Y ahora vamos a pasar a dos metales nobles. La plata. ¿Vale? Esta es una pieza inca, que es una llama, macho. ¿Vale? Y aquí tendríamos una pieza de oro de los egipcios. ¿Vale? La plata y el oro tienen un valor simbólico muy, muy importante. El oro, en el caso de los egipcios, estaba asociado a los dioses. Creían que era
la carne de los dioses. Así que le daban un valor muy simbólico. Hay muchísimas piezas de oro en Egipto, también en Sudamérica, por supuesto. Y aquí, además del oro, que por cierto, bueno, esta es la tríada más conocida de dioses egipcios, tenemos a Isis, Horus y Osiris, que murió y resucitó, por si os suena de algo. Y lo que tenemos aquí, esto azul, es lapislázuli. El lapislázuli hablo mucho en el libro, así que lo quería meter por algún lado y he aprovechado el oro para ponerlo. Y ya vamos acabando este recorrido por los elementos químicos. Nos quedan dos que son un poquito tóxicos. Empezamos por el mercurio. El mercurio, pues lo conocéis muy bien, ¿no? Antes los termómetros estaban hechos de mercurio. En el arte se ha utilizado muchísimo en un compuesto que forma con el azufre, que el mineral se llama cinabrio y cuando se emplea como pigmento se llama bermellón. Y se ha usado pues, desde los frescos de Pompeya hasta las señoritas de Aviñón de Picasso. Pero aquí os he traído una obra un poquito más peculiar, que es una fuente que hizo Alexander Calder, y esto que hay por aquí es mercurio. El mercurio tiene unas propiedades muy particulares. Es el único metal que es líquido a temperatura ambiente. Y no sé si lo veréis bien, pero aquí pone Almadén. Almadén es una localidad de Castilla-La Mancha que tiene minas de cinabrio y se calcula que 1/3 de todo el mercurio que hay en el mundo viene de esas minas. Eso es mucho. Y aquí tenéis el mercurio y esta obra estuvo en la Exposición Universal de 1937 y estaba acompañando a un cuadro que es un poquito famoso, ¿vale? El Guernica de Picasso. Estaba esto y el Guernica de Picasso. Y pasamos a otro metal que también es tóxico, el plomo. El plomo se ha empleado como tal, como metal puro, para hacer escultura, por ejemplo. También para hacer varillas en las vidrieras de las catedrales que hablábamos antes. Pero quizás su uso más interesante es un pigmento que se llama blanco de plomo, o un nombre más poético que viene del árabe que se llama albayalde, que viene a decir algo así como la blancura. Sería esto que tenéis aquí, ese blanco. Antes he hablado del blanco de titanio, pero el blanco de titanio se empezó a usar a principios del siglo XX. Antes también existió el blanco de zinc, pero antes que existiesen esos dos, los pintores tenían que utilizar este blanco, el blanco de plomo. Y como era venenoso, pues se dice que ha envenenado a muchos artistas. A la enfermedad o al envenenamiento por plomo se le conoce como saturnismo y tiene una explicación. Los alquimistas asociaban los planetas con elementos químicos. El plomo es un metal muy pesado, muy denso, y Saturno era el planeta que tenía la órbita más lenta. De ahí que se asociase Saturno con el plomo. Entonces, a los que se envenenaban por plomo, pues sufrían saturnismo. Y aquí viene un poco la carambola, que uno de los artistas que en teoría sufrió saturnismo fue Goya. Y Goya pintó precisamente esta obra de aquí, que se llama Saturno devorando a sus hijos, porque Saturno, además de un planeta, era un dios. Entonces, al final, pues todo encaja, ¿no? Y esto sería un poco un recorrido por los elementos a los que he dado más importancia. Luego, como os decía, habría un capítulo en el libro que es un cajón de desastre, que serían todos esos elementos, que tienen algún que otro uso, pero que no he considerado pues, dedicarle un capítulo solo a ellos. Bien. Y le decía que me dijeron, pues habla unos 30 minutos, Óscar, y para cumplir os voy a contar una historia.
Os voy a contar una historia que hay en el libro. Es uno de los epígrafes que están dentro del capítulo del cromo y se llama Del corazón del Imperio ruso a los taxis de Manhattan. Igual no tiene mucho que ver con el arte, ¿no? Igual no tiene ni que ver entre ellos, pero voy a intentar explicaros dónde está la conexión. Vale, viajamos hasta Ekaterimburgo, como pone aquí bien claramente, ¿vale? Y estamos a mediados del siglo XVIII. Este científico que tenéis aquí, Lehmann, se apellidaba, descubre un mineral que le llama mucho la atención, este que tenéis aquí, ¿vale? Le llama plomo rojo de Siberia, ¿vale? Ekaterimburgo es una ciudad que está a las puertas de Siberia, en Rusia. Y sabe que tiene plomo y escribe una carta a un colega suyo y le comenta que ha encontrado un mineral súper interesante, que tiene un color muy llamativo y que además cuando lo disuelve en ácido clorhídrico se pone verde. El tío estaba súper emocionado con este descubrimiento, pero al año siguiente en un experimento le explota algo en el laboratorio y se muere, ¿vale? Así que hasta aquí se acaba, ¿no? Tenemos que buscar otro científico. Este otro científico, Vauquelin o Vauquelin, no sé muy bien cómo se debería decir, la verdad, sigue con los experimentos, unos cuantos años después. Ya estamos acercándonos al siglo XIX. Y sigue con sus experimentos y ve, como había visto nuestro anterior protagonista, que las disoluciones de este mineral tienen colores diferentes. Y se da cuenta de que ha descubierto un elemento nuevo. Y ese elemento es el cromo. Cromo en griego es color. Y como tiene diferentes colores los minerales y las disoluciones, pues qué mejor nombre pues que cromo, ¿vale? Suponemos que en aquella época era lo que molaba, ¿no? Usar nombres en griego, queda muy bien. Puso este nombre y ahí tenemos el cromo y este sería el mineral en cuestión, ¿vale? A esto lo llamamos cromato de plomo, ¿vale? Cromo, oxígeno y plomo. Ahora el nombre de ese mineral es crocoita y viene curiosamente también del griego, ¿vale? Crocos en griego es azafrán, ¿vale? Creo que es bastante lógico porque se llama así. Bien, ya os he hablado un poco de Siberia, pero todavía esto con el arte tiene poco que ver. Estos serían disoluciones similares a las que podían haber encontrado nuestros anteriores científicos. El cromato disuelto aquí, en forma de dicromato anaranjado y en forma de cromo 3, que es otra de las formas que puede tener el cromo, dependiendo de su estado de oxidación, más azulado verdoso, ¿vale? Visto ese llamativo color del cromato de plomo, se empezó a usar en arte, pero no se empezó a usar en arte el pigmento que se lograba del mineral, ¿vale? Se empezó a usar de manera sintética. Es decir, ese cromato de plomo se empezó a lograr en los laboratorios. Para ello, se mezclaban dos compuestos químicos, nitrato de plomo, este de aquí, y cromato potásico, este que tenéis aquí. Y así se lograba este color que tenéis aquí, que ese sí que se utiliza como pigmento en el mundo del arte. A eso lo conocemos como amarillo de cromo, ¿vale? Es el nombre vulgar, digamos. El amarillo de cromo se empezó a utilizar a principios del siglo XIX y la primera obra que conocemos que tenga amarillo de cromo es esta, que fue alrededor de 1810. No creo que nadie conozca esta obra, ¿vale? Igual si hay algún especialista en retratos de caballero del siglo XIX, ¿vale? Si no, no creo que sea muy conocida, pero sí la que os voy a enseñar ahora, ¿vale? Y nos vamos acercando un poco al título del libro. Ahí tenemos los girasoles de Van Gogh, unos de los girasoles que pintó.
porque hay diferentes versiones. ¿Vale? En diferentes museos de Europa hay unas cuantas versiones de los girasoles. Resulta que el bueno de Vincent usó diferentes amarillos para pintar esta obra. Usó diferentes amarillos y diferentes amarillos de cromo. ¿Vale? Gracias a los análisis químicos, sabemos que esos amarillos de cromo, además de amarillo de cromo, tenían otro compuesto, sulfato de plomo. Y dependiendo de la cantidad de sulfato de plomo, se lograba un amarillo más claro, un amarillo más oscuro. Depende de lo que quieras pintar, claro. Pero hay un problemilla. El amarillo de cromo, este cromo de aquí, se degrada con el tiempo. Se degrada por la acción de la luz. Y se convierte en cromo 3. Esto es lo que en química conocemos como una reacción de oxidación-reducción. Lo que ha pasado con el cromo es que se reduce, que es lo contrario de oxidarse, que estamos más acostumbrados a oír. ¿Qué sucede? Que lo que se crea tiene un color diferente. Esto era de un color amarillo y lo que se crea tiene un tono de color oliva, dicen los investigadores. Por lo tanto, esos girasoles están cambiando de color. Y lo que es más fascinante es que esto de aquí, el sulfato, es un catalizador. Es decir, es una molécula que hace que esta reacción suceda más rápido. Entonces, en los trozos de pintura que tienen más sulfato de plomo, ese oscurecimiento está sucediendo mucho más rápido. ¿Vale? ¿Cómo sabemos eso? Gracias a la química. Esto que tenéis aquí es una imagen de los girasoles. No es una imagen artística. Podríamos pensar que es un negativo o algo así. No. Lo que veis aquí es una imagen que se logra gracias a la fluorescencia de rayos X. La fluorescencia de rayos X es una técnica que nos permite saber qué tipo de elementos tenemos en una superficie y también saber su intensidad. Lo que hicieron estos investigadores con esta foto es enseñarnos en un mapa de color donde hay más cromo, donde hay más plomo. ¿Vale? Eso es interesante porque donde más cromo haya, hay más amarillo de cromo y menos sulfato de plomo. ¿Vale? Y eso nos sirve para proteger las obras. Esto sé que está sonando muy dramático, pero no se está viendo todavía a simple vista el oscurecimiento, ¿vale? Podemos estar tranquilos. Es un proceso que se está detectando gracias a la química, pero que no es evidente a simple vista. Pero aún así es muy interesante saber esto, porque nos puede ayudar a conservar nuestro patrimonio. Porque si se oscurecen los girasoles de Van Gogh, pues es un marrón, ¿vale? Nunca mejor dicho, pero nos pasarían muchas otras obras, ¿vale? En El grito de Munch, en las obras de Modigliani y en muchísimas obras que se pintaron en el siglo XIX y en el siglo XX, ¿vale? Porque se utilizaba el amarillo de cromo. ¿Vale? Igual os he despistado y ya no os acordáis de lo de los taxis de Manhattan, ¿no? Pero ahora vamos. ¿Vale? Para ir a los taxis de Manhattan, primero nos vamos a Virginia del Oeste, creo. Así iban a la escuela en 1921. Esos eran los autobuses para ir a la escuela. Y pues eran malos y los niños a veces sufrían accidentes y se morían. Así que había que tomar una solución. Y en 1939, un experto en educación, aparece en inglés, es un educator, ¿vale? Digamos alguien preocupado por el sistema educativo, decidió que eso había que cambiarlo, que había que mejorar el transporte público para que los niños fuesen al colegio con seguridad. Y montó un congreso que financió la Fundación Rockefeller y fueron representantes de 48 estados de Estados Unidos. Al parecer, él dijo que iba a proponer el color para los autobuses. Y enseguida dijeron, no, rojo, blanco y azul, ¿no?
porque somos patriotas y así pintamos los colores, los autobuses con el color de nuestra bandera. Este señor les dijo que no, ¿vale? Que se iban a pintar de un color amarillo o naranja. Y estuvieron una semana reunidos y les dio 50 tonalidades para elegir. Yo me imagino el momento como cuando tienes un Pantone de estos, ¿vale? Y tienes que elegir de qué color vas a pintar la pared de casa. Pues algo así, con 48 delegados de los Estados Unidos, eligiendo el color para los autobuses. Y se quedaron con este, ¿vale? Se llama, pues, School Bus, pero ¿con qué estaba hecho este color? Con amarillo de cromo, ¿vale? Y ese no es el nombre, ¿vale? Lo de la bandera, ahí está, ¿vale? Entonces este es el nombre oficial de ese color, ¿vale? ¿Por qué eligieron este amarillo? Pues eligieron este amarillo, yo pensaba que era obvio, ¿no? Pues ese amarillo se ve muy bien, no te chocas contra el autobús. Pero la explicación que dan no es solo eso, es que debe ser un color idóneo para que las letras negras destaquen más sobre ese fondo amarillo cuando hay poca luz. Por ejemplo, al alba, que es cuando viajan los autobuses escolares. Entonces esa es la explicación que hay. Yo he estado cotilleando un poquito a ver si este color es el mismo que se usa ahora. He encontrado una ligera discrepancia, ¿vale? Ese es el estándar federal que hay, pero bueno, creo que la idea se entiende. Y aquí tenéis a ese héroe anónimo, Frank W. Thier se llamaba, con uno de los autobuses que ayudó a colorear y que a buen seguro salvó muchas vidas. Y este amarillo, este color, no se usó solo en los autobuses, ¿vale? También pasó a otros vehículos como los taxis de Manhattan. Y hubiese acabado ahí la presentación, pero es que he encontrado una cosa que me ha hecho mucha gracia en Twitter y os lo quería traer, ¿vale? Y este amarillo igual os suena de algo que tenemos más cerca, que son los camiones de correos, ¿no? Que pone, este camión es verde, ¿no? Vaya putos mentirosos, decían. Bueno, ahora sabemos que el amarillo de cromo ya no se usa, ¿vale? El amarillo de cromo no se usa porque es tóxico, es venenoso. Y se ha mantenido el color, pero utilizando otros compuestos químicos. Si llega a ser amarillo de cromo, quizás con el paso del tiempo, realmente este camión podía haber sido verde, ¿vale? Porque ahora sabemos que se degrada con el paso del tiempo. Y eso es todo lo que os quería contar. Es que ricasco. Bueno, ahora es su turno de protagonismo. Ya saben que tienen la posibilidad de hacer preguntas si lo desean. Un poco lo que os explicaba antes, no hay micrófono que vayamos pasando, así que si tienen alguna pregunta que hacer, pues levantan simplemente la mano, les pasarán una tarjetita, ahí hacen la pregunta y luego yo se la trasladaré a Óscar. Mientras van pensando alguna pregunta, si es que la tienen, y van preparando esas tarjetas, pues si les parece yo aprovecho y también voy preguntando cosas. Para empezar, porque Óscar es una muy mala persona, porque no nos ha contado el porqué de los girasoles. Nos ha dejado ahí, pero sí, hay colores amarillos y estas cosas, pero no os ha dicho por qué se marchitan. Sí, porque con la luz, marca tú, el cromo con la luz se va convirtiendo en ese verde, ¿no? Y con el paso del tiempo, pues se nos van a quedar marrones, pero todavía, luz la culpable, pero todavía no se ve, ¿eh? O sea, no lo vamos a... Tampoco has dicho nada de mi moneda, por cierto. No. Esa está hecha con cobre. Bueno, con cobre supongo que será una aleación con bronce, sí. Y en el libro lo comento, ¿no? Que cuando hablamos del bill metal siempre lo solemos asociar al oro, pero bueno, el oro realmente como moneda en tránsito era muy costoso, ¿no? Y se ha usado más históricamente el cobre, desde la época de los sestercios romanos a las monedas americanas, son aleaciones con cobre. No lo he comentado en la presentación, pero naciste en Laudio en el año 83. Sí.
tienes un año más que mi hermano y yo recuerdo que en séptimo de GB me aprendí de memoria toda la tabla periódica entera. Pero curiosamente mi hermano, que tiene un año menos que tú, jamás estudió química. En toda su carrera, desde la EGB hasta que terminó, nunca estudió química. Yo no sé, desde la universidad, siendo tú como eres profesor, ¿cómo veis esto de que las asignaturas estén un poco al albur de cuál es el gobierno de turno y cómo cambia la educación en función de quién gobierna, de quién manda? Hombre, yo diría que hay ciertas asignaturas que todo el mundo debería estudiar, ¿no? O sea, no es porque yo sea químico, creo que química debería ser una de ellas, ¿no? O sea, no digo hasta un nivel súper avanzado, ¿no? Pero hay cosas que son muy básicas y necesarias. Y cuando digo química, digo matemáticas o digo historia. O sea, me da un poco igual, ¿no? Creo que son... Pero luego no hay tiempo para todo. Bueno... Los matemáticos quieren más matemáticas, los de literatura quieren más de literatura. Sí, hombre, yo creo que sí que puede haber tiempo para todo. Y luego también igual no es tanto enseñar contenidos, ¿no? Sino también despertar cierta curiosidad y enseñar también a la gente a pensar o a que se valga por sí mismo. También. O sea, que el aprendizaje memorístico como tal vale para poco. Bueno, hay cosas que sí que son necesarias, ¿no? O sea, tampoco, no sé, no soy experto en estos temas, pero también es cierto que cuando oímos, ¿no? No hay que aprenderse nada de memoria. Bueno, yo creo que todavía hay ciertas cosas que sí que necesitamos saber. Sí. Decía en la presentación que eres una de esas raras personas que aúna, por un lado, las bellas artes y, por otro lado, la química, la ciencia, ¿no? Si yo te preguntara qué es primero, la química o las bellas artes, ¿qué dirías? Pues es una pregunta un poco difícil, ¿no? Depende hasta dónde queramos entender química. Química como tal, como disciplina, es muy posterior a las bellas artes, ¿no? O sea, la química como tal, como una ciencia ya formada, sería de la época de Lavoisier, ¿no? Estamos hablando de la época de la Revolución Francesa. Las bellas artes, pues también podemos hablar largo y tendido sobre ello, ¿no? Hoy en día entendemos como arte el arte prehistórico, pero había en esa manifestación un interés artístico como lo entendemos nosotros hoy en día, ¿no? Son mentalidades un poco diferentes que cambian, pero yo si cojo es la definición pura de cada una, yo entiendo que las bellas artes están antes que la química, pero no podríamos haber, o nuestros ancestros no podían haber pintado arte prehistórico sin la química, ¿no? O sea, si vamos a ese nivel, si entendemos como química la materialidad de las cosas, pues pocas cosas hay sin química, ¿no? Tengo un amigo en el CSIC que es químico, es investigador también, y él siempre dice allá donde va, cuando da una charla o cuando hace cualquier cosa, dice que todo es química. Entonces, todo es química, ¿no? Pero le pasa una cosa curiosa, ¿no? Que él siempre dice, claro, todavía la química tiene una especie de rémora, ¿no? Que es que cuando decimos que algo tiene química o algo es químico, parece que lo estamos contraponiendo a lo que es natural, la química como algo artificial y lo natural como algo positivo y, por tanto, la química como algo negativo, ¿no? ¿Todavía es algo con lo que la química tiene que luchar hoy en día? Sí, es algo que, no sé, creo que es algo que nos está costando quitarnos, ¿no? Y es cierto que oímos, ¿tiene químicos? Bueno, primero que ya empezamos con la discrepancia, ¿no? Serían compuestos químicos. Químicos son los profesionales, ¿no? Químicos y químicas. Y luego, pues realmente cuando hablamos de... Esto es un producto orgánico, una manzana orgánica, libre de químicos o libre de productos químicos. Pues lo que tiene son productos químicos, ¿no? Quiero decir, si tiene celulosa, si tiene no sé qué, esos son productos químicos, ¿no? Yo creo que hay preguntas ya por ahí, un montón de ellas, ¿no? Pues vamos a empezar con ellas a ver cómo vamos. Ahora me voy a sentir un poco como el secretario de Estado de Comunicación. Las difíciles las puedes pasar si quieres. Con las preguntas de las notas de prensa del coronavirus. Bueno, vamos a ver. Esta también es complicada. Dice, en tu opinión, ¿qué metal consideras que puede ser el más importante en arte y por qué? Vale. Pues siempre pienso entre dos, ¿vale? El oro y el hierro, diría yo. Igual me estoy equivocando, ¿vale? Es mi opinión.
Porque decía en tu opinión, ¿no? Sí. Pues Aquí puedes decir lo que quieras, no hay ningún vale. problema. Entonces, el oro, por su valor simbólico, ¿vale? El oro es un metal fascinante y es normal que nos haya vuelto locos toda la vida. Porque si pensamos en los metales, todos son grisáceos, exceptuando dos, que son el oro y el cobre, que es rojizo. ¿Vale? El cobre se degrada, ya hemos visto lo que le pasaba a la estatua del pensador. En cambio, el oro es inmutable, digamos. Entonces es lógico que tú encuentras un trozo de oro, no cambia en 100 años, se mantiene igual, le das esa importancia, ¿no? Lo asocias a lo eterno, porque no cambia con el paso de los años. Entonces eso, el oro por una parte. Y luego, por otra parte, desde un punto más humilde, el hierro. Porque si pensamos que el hierro como tal se ha utilizado, y además tenemos el acero, ¿vale? La arquitectura desde el siglo XIX sin acero no la podemos entender. El hierro se ha utilizado para muchísimas cosas. Hemos visto el peine de los vientos. Podemos pensar en un montón de esculturas que están hechas con hierros. La Torre Eiffel, el puente colgante. Entonces yo creo que esos son los dos metales más importantes. Bueno, no es una pregunta, es un comentario que dice: el aprendizaje memorístico es muy importante, pues sin conceptos e ideas memorizadas no es posible la creatividad científica. Y tendríamos que hacer que Juan Ignacio subiese al escenario para explicarnos esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya decía antes que yo creo que eso, que tampoco podemos eliminar todo el aprendizaje memorístico. Pero... No sé si hay más preguntas, no les veo muy animados. Por ahí, sí, por ahí tenemos otra. Bueno, en lo que termina de escribir. Fíjate que decíamos antes el tema de que todo es química, ¿no? También hay otra expresión que se usa muchas veces, que es, por ejemplo, la química del amor, ¿no? Se usa mucho en el lenguaje coloquial, ¿no? Y claro, si uno se pone a repasar, tenemos cine, tenemos literatura, tenemos poesía, tenemos los propios cuadros, ¿no? Que nos hablan mucho de esto, ¿no? De la química del amor, ¿no? En diferentes escenas y en diferentes momentos, ¿no? Y claro, cuando todo esto que es, iba a decir tampoco científico, no es que sea tampoco científico, pero es tan apegado a los sentimientos como puede ser la poesía, ¿no? Lo comparamos con, llega un químico y con sus ojos nos dice por qué se marchitan un girasol, ¿no? Le estamos quitando un poco de gracia a la vida, por así decir. No, yo creo que son dos cosas diferentes, ¿no? Que una cosa es lo que le pasa a los girasoles o qué química hay en una pintura al óleo, y otra cosa es los sentimientos que cuando tú veas esos girasoles, los sentimientos que te despierte, las sensaciones que te despierte. Y ahí podemos hablar si hay más química o menos química, rollo de neurotransmisores, hormonas o lo que sea. Ahí no me quiero meter, pero creo que son diferentes. Y creo que por entender las obras de arte mejor desde un punto de vista químico no le quita fascinación. De hecho, creo que en muchos casos aprendes ciertas cosas que les añade fascinación. ¿Eso lo ven tus alumnos, por ejemplo? O sea, cuando estás en clase en Bellas Artes y tú les metes ahí la química, ellos te dicen, oye, pero ¿hasta qué viene? ¿O lo entienden? A ver, yo en Bellas Artes doy química bastante básica, ¿no? Entonces, yo creo que son conceptos bastante sencillos y que con todos estos ejemplos ayudan a interiorizar, ¿vale? Yo es cierto que solo doy una asignatura. El resto de mi docencia me dedico a dar clase de química analítica, termodinámica y cinética química, biólogos, que no tiene nada que ver con esto, ¿vale? Esto es una pequeña parcela de mi tiempo. Entonces, es cierto, porque al final cuando divulgas en un campo parece que luego dicen, el que hace química y arte, bueno, part-time, no da a todas horas. Y entonces eso, por ejemplo, en Bellas Artes sí que utilizo muchos de estos ejemplos. Pero en otras asignaturas, pues, si veo que viene un poco al hilo, sí, si no, pues... Tenemos por aquí las preguntas, gracias. Vamos a ver. Dice, nos has dejado con la intriga. ¿Cuál es la obra de Van Gogh que más arsénico lleva? Vale, no es la que más arsénico lleva, ¿vale? Pero es una que tiene mucho arsénico, tiene un compuesto que se llama verde esmeralda, aunque este concepto es un poco difuso, porque hay dos verdes esmeraldas, uno con arsénico y otro con cromo, ¿vale?
Y el nombre es un nombre en francés que se llama La Barqueuse, algo así, ¿vale? Es una señora y el cuadro es todo verde, ¿vale? Ese es el que más me gusta. No sé si es el que más arsénico tiene, porque Van Gogh utilizaba mucho este pigmento. Entonces, en casi todas las obras de Van Gogh verdes, seguramente tenga un verde con arsénico. Pero bueno, igual me he explicado mal, no era el que más tenga, era la que más me gustaba a mí. Otra pregunta, dice, ¿conoces algún cuadro que se haya deteriorado por la interacción química de los pigmentos? Esto es, por los elementos que han creado esos pigmentos. Sí, hay bastantes casos. Voy a dejar Van Gogh de lado, ¿vale? Y vamos a hablar de Rothko. Rothko es un pintor del siglo XX que hizo unos murales para la Universidad de Harvard, ¿vale? Se pusieron ahí en el comedor. Y esos murales estaban hechos con una pintura que tenía un pigmento rojo que se degrada muy fácil con la luz. Los murales estaban puestos en el comedor, entonces les entraba toda la luz y se han ido degradando, ¿vale? Y esos cuadros en su momento eran rojos, morados, y ahora los ves y están muertos, ¿vale? Son como grises. Pero eso no ha sido malo del todo, o sea, ha sido una faena que hayamos perdido esa obra, pero desde el punto de vista de la restauración es muy interesante, porque lo que han hecho es, como ha sido una degradación relativamente reciente, hay incluso fotos a color, se ha restaurado digitalmente. Entonces, si vas al museo, tú tienes los cuadros ahí puestos y hay un proyector que está proyectando la imagen tal y como era cuando se pintaron. Y creo que a las 4 de la tarde se apaga ese proyector y lo ves como se ve ahora, ¿no? Entonces, pues sí, se ha perdido, pero si no hubiesen sido, bueno, un Rothko más que vale muchos millones, ¿no? Pero desde el punto de vista de la restauración, pues esa cosa es muy, muy curiosa. Sí, sí. 2 preguntas más. Dice, ¿cuál es el color más fácil de conseguir en pintura y cuál es el más difícil? Vale. El color más fácil de conseguir, los rojos y el negro, ¿vale? Pensamos en la prehistoria. Los seres prehistóricos sabemos que pintaban con un rojo que se lograba de un mineral con hierro, ¿vale? El mineral es la hematita. Y igual si alguna vez habéis visto en muchos pueblos hay lo que se llama las fuentes de hierro, ¿no? Esas fuentes de hierro que tienen ese color rojo es porque hay una fuente con hierro por ahí y cerca ahí lo que se llaman ocres, ¿vale? Son minerales arcillosos que tienen ese óxido de hierro con los que se puede pintar. Y eso lo usaban en la prehistoria, era muy fácil de conseguir. Tiene un poco una vuelta de tuerca, que es una cosa fascinante, que sería igual el primer experimento alquímico del mundo, que era que se habían acostumbrado a pintar en rojo, ¿no? Le dieron al rojo un valor súper simbólico. Hablamos de hace 80.000 años, 40.000 años. Y no tenían rojo y querían pintar en rojo. Y tenían otro mineral que tenía color amarillo. Esto no está 100% comprobado, ¿vale? Son hipótesis, pero parece ser que vieron que calentando esa piedra amarilla se conseguía el óxido rojo y pintaban con rojo, ¿vale? Eso quiere decir que ya tenía ahí un valor simbólico. No era que diga, quiero pintar mis bisones y me da igual el color, ¿vale? Lo podía haber pintado de amarillo, pues lo convertían en rojo, ¿vale? Y el negro, pues las cenizas, al fin y al cabo, ¿vale? Y ahora, bueno, me siento un poco como cuando le hacen las preguntas a Fernando Simón, que se me ha olvidado hablar. Esto, el más fácil y ahora el más difícil. El más difícil, vale. Pues el más difícil, hay dos, ¿vale? Los verdes y los azules, ¿vale? Azules había muchos, se podía lograr de los minerales. El lapislázuli que os he puesto aquí era uno de los más preciados, no era difícil de conseguir, había que extraerlo, había que currárselo un poco, pero se podía lograr, ¿eh? Y los verdes tenían el problema de que muy pocos verdes son estables, ¿eh? Se podían lograr, pero luego se degradaban con el tiempo, ¿eh? Entonces el ser humano siempre ha tenido ahí una lucha por lograr los colores azules y verdes, que
están tan presentes, ¿no?, en la naturaleza. Esta pregunta es buena. ¿Se han usado como pigmentos sustancias corporales? Sí. A ver, se han usado como pigmentos, bueno, se han utilizado para hacer obras de arte, ¿vale? Una vez preparé una charla sobre compuestos escatológicos, así que podemos hablar media hora de estas cosas si queréis, ¿vale? Pero se han usado, por ejemplo, gente que ha hecho una escultura de su cabeza sacándose sangre y poniendo un molde, o hay una obra bastante curiosa de Andy Warhol que se llama Oxidation, que es una pintura con cobre, y creo que no la pintó él. O sea, él pintaba la placa e invitaba a sus colegas a las fiestas y les decía que measen en la placa de cobre, y fruto de la degradación que provocaba la orina se creaba la obra de arte. Y luego nos preguntamos por qué es difícil entender el arte moderno, ¿no? Vale, en fin. Bueno, creo que dice algo así como, has hablado de la degradación de los pigmentos. ¿Qué nos puedes contar sobre los elementos que son utilizados para conservas? Creo que dice algo así. Para conservación del arte, no sé. ¿Algo así? Bueno, Autora de la pregunta. Si no, respondo cualquier cosa. Bueno, y si no tenemos... Claro, esto ya es... Sí, entiendo que será un poco la química que hay en la restauración, ¿no? En la conservación. Sí, cuando hablamos, estudiamos cómo se degrada un cuadro, no es por mero placer, es para intentar combatir esa degradación y poder conservarlo, ¿no? Y en el caso de que fuese necesario, revertirlo, que eso es muy, muy difícil y apenas se hace porque los criterios de restauración de hoy en día son de mínima intervención, ¿vale? No toques demasiado. Pero sí que hay algunos casos en los que, si hay una reacción química, la podemos revertir, ¿vale? Aquí he hablado de que el cromo de los girasoles se está tornando verde. Hay en otra obra que pasa lo mismo, una obra muy famosa que está en Chicago, que es Tarde de domingo en la Gran Yate, algo así, y existe esta degradación. Y han descubierto que utilizando amoníaco pueden revertir la degradación. Obviamente eso no lo han hecho sobre la obra. Han cogido el pigmento, han pintado y han visto que se puede revertir. Eso sería impensable hacerlo en la obra, ¿vale? Porque igual vuelves a hacer que el amarillo que se está quedando verde se quede amarillo, pero te cargas el resto de los compuestos. Claro. Dos preguntas, y estas yo creo que son muy buenas para cerrar. La primera es, ¿cuál es el mayor descubrimiento que has experimentado cuando investigabas sobre elementos químicos y arte? El mayor descubrimiento. Pues la cosa más curiosa que todavía estoy intentando asimilar es la que comentaba de que seres prehistóricos, es que hay vestigios de hace 80.000 años que intentasen convertir un pigmento amarillo en un pigmento rojo. Es que me parece fascinante, porque lo tiene todo, ¿no? Tiene la carga simbólica y el conocimiento para hacer eso, ¿vale? Porque otro hecho muy, muy sorprendente es que en Egipto, he dicho que el azul es muy difícil de conseguir, pero los egipcios conseguían el azul de Egipto, que se llamaba, pues no sé, creo que en el 3000 a.C. Se le considera el primer pigmento sintético. En muchos libros tú lees, el primer pigmento sintético es este azul. En Europa, no sé, 3000 años después, las veían, no podían conseguir un pigmento azul, y los egipcios ya lo habían hecho, ¿vale? Pero es que si pensamos que lo pudieron hacer los seres prehistóricos, estamos hablando ya de, no sé, Claro. A mí me parece fascinante. Todavía estamos con el primer libro, pero ya te preguntan por el siguiente. ¿Tienes en mente escribir un siguiente libro combinando química y arte? Hombre, ideas tengo, ¿no? Lo que pasa que esto hay que dejar pasar un poco de tiempo también, a ver cómo funciona este libro y luego pues volver a tener ganas. Ahora de momento vuelvo a escribir artículos de divulgación para la cátedra
y alguna idea tengo. Luego, pues a ver en qué queda. Bueno, como hay interés, obviamente, una más. Vamos a ver, una más. Y terminamos con esta entonces. Dice, los procesos químicos, oxidación, reducción de los compuestos o colores de las obras de arte es lo que les da vida. ¿Cómo es posible conseguirlo químicamente? ¿Es posible hacer perdurar en el tiempo el estado de las obras? ¿Es posible que perdure? Sí, dentro de unos límites, ¿vale? Y por eso es tan importante la conservación del patrimonio y por eso hay que combinar conservación con conocimiento científico. Hay obras especialmente sensibles, por ejemplo, las obras sobre papel son muy, muy sensibles y con el paso de los años cada vez se conoce mejor los procesos de degradación. Y, por ejemplo, hoy en día en los museos, si tienen una obra, pues no van a hacer como los murales de Rothko, que decía que les pegue ahí el sol, ¿no? Entonces tenemos que conocer esos procesos para decir, vale, a esta obra le vamos a limitar la exposición lumínica a tanto, ¿vale? Y hoy en día ya en los museos se controla la exposición lumínica, la temperatura, la humedad relativa, ¿vale? Y es todo, pues gracias a que conocemos mejor cómo se comportan estos compuestos. Bueno, pues como decía un poco al principio en la presentación con el tema de traer a Kant a esta charla, creo que hemos conocido un poco todos cómo ve el mundo, cómo se ve el mundo a través de los ojos de un químico, ¿no? Así que hemos aprendido bastante, así que muchas gracias, Óscar, por esta charla, por esta presentación. Por cierto, vamos a hacer una firma de libros a continuación, así que si alguno de ustedes quiere que Óscar le firme el libro, sí, quédense sentados, por favor. El resto que quieran ir saliendo van a poder ir saliendo. Sigan siempre las indicaciones de las personas que les van a decir cómo tienen que salir. Y antes de terminar, sí que quiero recordarles también que el próximo día 21 de octubre va a haber otra sesión de videobarrita científica. En este caso se va a presentar el libro del profesor de la Facultad de Enfermería y Medicina de la UPV, Iker Badiola, un libro que se llama El cangrejo de Troya, las bases celulares y moleculares del cáncer al alcance de todos. Además de Iker Badiola, va a participar Isabel Díaz de Corcuera, que es oncóloga del Hospital de Galdacao, y Gabriel Otálora, que es gerente de la Junta de la Asociación Española contra el Cáncer de Vizcaya. Así que ya saben que tienen una cita el próximo 21 de octubre. Eso es todo. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta acá. Gracias. Mesedez, itxaron eserita harik eta gure langileek irteteko esan arte. Saiatu irteeran inorrekin aurrez aurre topo ez egiten, ez gelditzen. Gorde beti, ziurtasun tartea. Eskerrik asko laguntzeagatik. Por favor, espere sentado hasta que nuestro personal le indique que puede salir. Intente no cruzarse ni detenerse en la salida. Mantenga siempre la distancia de seguridad. Muchas gracias por su colaboración.